Y siguiendo con el programa, estamos viviendo no solamente esta pandemia en Argentina, sino también en todo el mundo, y Brasil viene siendo otro de los centros, el segundo con mayor cantidad de infectados y fallecidos después de Estados Unidos. Tiene más de 23.000 víctimas por la pandemia, se acerca a 400.000 contagios. Y bueno, también hay dudas sobre los datos oficiales. En algunos lugares se estima que en realidad las cifras serían 16 veces mayores, las de infectados. Y así que para hablar de este tema estamos en comunicación con Tiago Flamé, que es de la Red Internacional de la Izquierda Diario, en Brasil. Hola, Tiago, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, buenos días, ¿te escucho bien? Buenos días. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, porque es muy preocupante claramente la situación sanitaria que se vive en Brasil. Bueno, primero para ver un poco cuáles vienen siendo las respuestas de parte del gobierno de Bolsonaro. Sabemos que también cambiaron los ministros de salud. Bueno, contanos un poco cuáles fueron las respuestas frente a la pandemia. Sí, lo primero que hay que retomar es que no solo están subnotificados los casos de contagio, pero también las muertes, ¿no? Ajá. No se sabe bien cuántos muertos son seguramente mucho más de lo que los datos oficiales dicen. Y lo que pasa con el gobierno Bolsonaro es que viene presionando para acabar con las medidas de aislamiento social y con las medidas de cuarentena para que vuelva a funcionar el comercio, y todos los negocios de los empresarios. El tipo dice que la pandemia ahí está, no hay lo que hacer, que la gente va a morir y que la economía del país tiene que funcionar. Y quien banca las medidas de aislamiento social son los gobernadores con el apoyo de la justicia y de la Suprema Corte. Pero ahora incluso estamos en el pico de la pandemia y en varias provincias ya están la medida de abertura, de fin de aislamiento social. Entonces, que pasaremos ahí 1 o 2 meses muy graves en Brasil, así. Claro, y bueno, y también es noticia Brasil porque hay mucha crisis política también, llegan noticias todo el tiempo de enfrentamientos entre distintos sectores que son parte del Estado, o sea, las Fuerzas Armadas, que son parte del gobierno, el propio Bolsonaro, está el Poder Judicial, los gobernadores. Es difícil, digamos, entender qué es lo que está pasando. ¿Vos podrías explicarnos un poco cuáles son los bloques que están enfrentados, o si hay más de 2 bloques, y cuál es la disputa que hay de fondo? Sí, ahora serían como 2 bloques bastante enfrentados porque los milicos, los generales tomaron una posición muy firme en apoyo al gobierno de Bolsonaro. Esto un par de meses no estaba tan claro, pero ahora está clarísimo la posición de los militares ahí. Y con la ruptura de Sergio Moro y de la operación Lava Jato, que fue la responsable del golpe contra el PT y Dilma en 2016, saliendo del gobierno, se alineó el STF y la mayoría de la justicia en contra del gobierno Bolsonaro. Entonces, por primera vez en la crisis política de Brasil, tenemos una situación muy grave, que están los militares de un lado junto con Bolsonaro y la Suprema Corte del otro junto con los gobernadores. Incluso hubo una tentativa, un intento de pedir el celular de Bolsonaro, y los militares de Bolsonaro dijeron que si la Suprema Corte decidía eso, no iban a respetar. Y después de eso se multiplicaron las declaraciones golpistas de militares de la reserva, incluso de algunos de la activa. Entonces, muy grave la crisis política que vivimos en Brasil estos días. Ahora mismo, hoy, el ala de la Lava Jato, que se quedó con el Bolsonaro, la Lava Jato carioca, está en la ofensiva contra el gobernador de Río de Janeiro, Witzel, haciendo buscas y aprehensiones en varias residencias del gobernador. Entonces, la crisis política se va agravando a cada día en Brasil. Uh-huh. Y bueno, y o sea, también hay causas que tiene Bolsonaro, ¿verdad? O sea, está muy presionado por distintas causas. Bueno, están los hijos y la familia implicados, según dicen, en el asesinato de Mariel Franco, y que están impidiendo, digamos, que se realice esta investigación. ¿Eso cómo sigue?
Sí, hay un montón de causas que Bolsonaro está implicado. Lo que denuncian es que él habría intervenido en la Policía Federal del Río de Janeiro justamente para evitar que estas causas van adelante. Pero lo que pasa es que la relación de Bolsonaro con las milicias y con el asesinato de Marielle involucra muchos actores del régimen brasileño, incluso sectores de la justicia, de los gobernadores, incluso de los militares. Entonces, este es un tema que incluso Moro, que rompió con el gobierno, evita tocar directamente y van armando causas más laterales por cuestiones de corrupción menores en los mandatos parlamentarios de los hijos de Bolsonaro, y por esa vía lo apretan bastante también. Entonces hay un montón de causas, pero muy, muy complicada porque los militares y Bolsonaro ya dijeron que no van a aceptar si avanzan contra el presidente. Entonces está una crisis institucional entre estos dos poderes golpistas de Brasil que es muy grave. Claro. ¿Y vos creés que hay alguna disputa más de algún proyecto económico, digamos, porque también se viene haciendo varios ataques a la clase trabajadora brasilera con distintas reformas que ha implementado el gobierno de Bolsonaro? ¿Hay algo de esto también en esta disputa? Sí, yo creo que en lo que dice respecto a los ataques a la clase trabajadora y al conjunto del pueblo, hay mucho consenso entre todas las alas en disputa. Lo más que se divide es cómo hacerlos y hasta dónde llegar con esos ataques y con las privatizaciones. Algunos avanzan hacia un régimen mucho más autoritario, mucho más militarizado, y otros quieren mantener una especie de un autoritarismo más blando, más institucional, con más legitimidad legal. Creo que las divergencias son de largo plazo sobre cómo salir de la enorme crisis de legitimidad que pasan las instituciones en Brasil, y no tanto en los temas de ataque a la clase trabajadora, que siguen muy fuertes, incluso durante la pandemia no se pararon completamente y siguen avanzando en esos puntos. Otro tema de discordia es la relación con China, ¿no? Con China y Estados Unidos, porque hay sectores económicos que no quieren una aproximación tan fuerte de Brasil con Trump por las relaciones con China. Y después también está la disputa entre Trump y demócratas en Estados Unidos, que impacta profundamente en esa disputa en Brasil. Las alas más trumpistas y las alas más demócratas de los políticos brasileños también se cruza bastante en estas divisiones. Bien, recordamos, estamos en comunicación con Tiago Flamé, que es corresponsal de La Izquierda Diario en Brasil. Tiago, para ir finalizando la entrevista, sabes que el otro día, hace una semana, se le hizo una entrevista al expresidente Lula, donde, bueno, él hacía algún análisis sobre la situación, la crisis política brasilera, pero digamos, daba una idea como que los únicos actores posibles en esta crisis eran los partidos políticos tradicionales, que son los que de alguna manera vienen llevando, digamos, y vienen ya siendo parte de todas estas peleas golpistas en distintos sectores, digamos, que vos mencionabas. ¿Cuáles son las alternativas para vos para que haya una salida favorable y que, al pueblo trabajador, y que ponga la vida del pueblo trabajador por delante? Sí, lo que pasa con el PT y Lula, creo yo, es que ellos se mantienen a la expectativa, esperan que se desgaste mucho Bolsonaro para que tengan en las elecciones nacionales del 2022 chances de retomar la presidencia. Entonces no asumen una postura activa y de lideranza en contra del Bolsonaro en este momento, se quedan más a la expectativa. Por abajo empiezan a haber síntomas muy importantes de resistencia obrera, iniciales pero muy importantes. Empiezan a haber actos de los sectores de trabajadores y trabajadoras de la salud en Brasil, que están en la línea de frente de combate a la pandemia, pero no tienen equipamientos de seguridad, no tienen las mínimas condiciones de trabajo. Entonces comienza a haber una resistencia ahí, y la situación en las periferias y las villas de Brasil, las favelas de Brasil, es gravísima. Se empieza a haber hambre, desesperación, y se prevé que si la situación sigue así y va a seguir por un par de meses, puede empezar a tener disturbios sociales más graves. Nosotros creemos que la izquierda
que se mantiene independiente del PT, tiene que largar una campaña muy fuerte contra Bolsonaro y contra Mourão, porque ahí está también la discusión de si sale Bolsonaro, asume Mourão, que es el general, que es el vicepresidente. Entonces nosotros creemos que hay que hacer un bloque de izquierda, junto con sindicatos y organizaciones combativas del movimiento de masas, para apuntar contra Bolsonaro y contra los militares y levantar las demandas más sentidas por la población en ese momento, una renta mínima que tendría que ser de lo mínimo 2.000 reales, que ahora está en 600 reales, que el gobierno está concediendo. Otra medida como centralizar la salud y todo el sistema de salud, inclusive el sistema de salud privado, porque el sistema de salud público ya está al borde del colapso en este momento. Entonces, creo que la salida podría vir por ahí, pero por la confluencia de la lucha que empieza a ver por abajo del sector de salud y otros sectores, da tendencia a explosiones sociales y con un bloque de izquierda que consiga apuntar un camino para salir de la crisis.